En estos dos programas contribuiremos en la elaboración de una crónica sobre nuestras experiencias vividas en la educación a distancia este año 2020, para lo cual nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo reconozco las características de los hitos durante el trabajo remoto del 2020? Para responder al reto, desarrollaremos el programa denominado Representamos las características de algunos hitos importantes en la educación a distancia, en el cual aprenderemos a representar las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos de una muestra. Interesante, ¿verdad? Para lo cual iniciaremos identificando algunos hitos importantes que ha transcurrido el presente año en este periodo de educación a distancia. Luego recordaremos sobre las variables estadísticas estudiadas en los programas anteriores, con la finalidad de organizar estadísticamente los hitos de nuestra educación a distancia este 2020. Continuaremos analizando los principales hitos que viviste el presente año en tu educación a distancia para organizarlas y representarlas gráficamente. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu vida, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. Y no se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son los principales hitos que se presentaron el presente año en tu educación a distancia? ¿Qué tipos de variables representan los hitos que viviste en tu educación a distancia? Puedes responder. ¿Terminaste? ¡Excelente! Ahora escuchemos algunas respuestas. Iniciemos con la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales hitos que se presentaron el presente año en tu educación a distancia? Paulina, estudiante del 5º grado de secundaria, nos dice: el presente año he vivido momentos muy difíciles por la pandemia. En mi casa nos contagiamos y con mucho esfuerzo y tratamiento médico, gracias a Dios todos salimos bien. En ese proceso se presentaron importantes episodios para mi familia y para mi comunidad. El 15 de marzo, el presidente Vizcarra declara el estado de emergencia en todo el país, cuando estábamos todos listos para reencontrarnos con nuestros amigas y amigos de la promoción, contarnos de nuestras vacaciones y sobre todo compartir el último año del colegio, pero no se pudo y nos quedamos con nuestras mochilas, uniformes y todo lo que teníamos listos para regresar al colegio. Luego, el 6 de abril, el ministro de Educación autorizó para iniciar nuestras clases, pero de manera remota, es decir, a distancia. Y eso nos tomó por sorpresa a todos de mi familia, pues solo mi papá tiene celular. Pero nos acomodamos y recibimos las clases por radio, donde al inicio no lo entendía, porque no tenía costumbre y hacía mucha bulla en mi casa, lo cual me distraía.
Luego, conversando con mis padres y hermanos, nos organizamos y eso me ayudó mucho y aprendí bastantes cosas. Me recuerdo que desde el 13 de abril mi profesora Margarita se comunicó conmigo, preguntándome por qué medio estaba siguiendo el programa Aprendo en Casa, y le dije que era por radio. Luego me preguntó cuáles eran mis dudas, me brindó orientaciones y semanalmente me enviaba materiales para reforzar mis aprendizajes. Gracias al programa radial y su apoyo, estoy aprendiendo. Luego nos dieron una semana de vacaciones de medio año, del 27 al 31 de julio. Pero no era como otros años. No me alegré porque no podíamos salir de casa. Y creo que con el programa de Aprendo en Casa estaba más entretenida y ocupada. Eso sí, extrañaba a mis amigas, porque con ellas jugábamos, conversábamos, hacíamos locuras. Retornamos a las clases y recuerdo que del 28 de septiembre al 2 de octubre se transmitió unos programas especiales que nos permitieron revisar y reflexionar sobre nuestros portafolios y las evidencias que ahí guardábamos. Me ha servido mucho, porque a partir de esa semana he mejorado mis trabajos con los criterios de evaluación que la profesora nos hacía conocer. Luego, llegando al final de las clases radiales el 18 de diciembre, en el cual debo reconocer que he aprendido mucho, pero también sé que no es suficiente para mis objetivos de ingresar a la universidad y convertirme en veterinaria. Agradezco al Ministerio de Educación por brindarnos los programas radiales y a mi profesora que estaba siempre comunicándose conmigo para aclarar mis dudas, motivándome cuando estaba triste y preocupada por la pandemia. Ahora me toca poner de mi parte para continuar y lograr mis sueños de ser una gran veterinaria, porque me encantan los animales. Continuemos con la segunda interrogante. ¿Qué tipos de variables representan los hitos que viviste en tu educación a distancia? Epifanio, estudiante del 5º grado de secundaria, nos dice: los hitos que ha presentado Paulina son los mismos que mis compañeros y yo hemos vivido, pero también yo tengo otros hitos más. Por ejemplo, el 20 de agosto dejé de participar de la estrategia Aprendo en Casa, porque mis hermanos se enfermaron por el COVID-19 y tenía que apoyar cuidándolos. Esto me puso triste y asustado. Pero gracias a Dios salimos bien. Para poder organizar estos hitos estadísticamente, necesitamos identificar qué tipo de variables son. Para ello, recordaremos lo que aprendimos en los programas anteriores. Para ello, primero recordaremos qué es una población estadística. Es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica común. Ejemplo, las edades de los estudiantes del 5º grado de secundaria del Perú. Muestra es una parte o un subconjunto representativo de la población. Y la variable estadística es un atributo o característica de la población que es el objeto de estudios. Y pueden ser variables cualitativas,
son las que expresando un atributo o cualidad no son susceptibles de contarse o medir. Ejemplo, el sexo de las personas, la nacionalidad, el estado civil, entre otros. Y las variables cuantitativas son susceptibles de ser contadas o medidas, expresándose numéricamente. Por ejemplo, la edad de los estudiantes del quinto grado, la estatura de un grupo de personas, el peso corporal, entre otros. Asimismo, las variables cuantitativas se clasifican en variables cuantitativas discretas. Es cuando los valores que toman las variables son números naturales. Por ejemplo, el número de hijos, el número de carros o el número de ganado de la granja. Variables cuantitativas continuas son aquellas que surgen de la medición de alguna característica y pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo, los ingresos económicos, la estatura de los estudiantes del quinto grado, el peso, entre otros. Interesante, ¿verdad? Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad de San Andrés, Noemí, estudiante del quinto grado de secundaria, nos dijo: en mi colegio se ha realizado una encuesta a 30 estudiantes de la promoción para saber cuáles fueron los momentos críticos y buenos que vivieron durante esta educación a distancia. A la pregunta, ¿cuántos estudiantes iniciaron el año escolar el 6 de abril? La respuesta fue de 12 estudiantes. ¿Cuántos estaban en su comunidad para iniciar el año escolar el 16 de marzo? Fueron 24 estudiantes. ¿Cuántos mejoraron a partir de la semana de reflexión? 15 estudiantes respondieron que sí les ayudó a mejorar en sus estudios. ¿Cuántos estudiantes se comunicaron frecuentemente con sus profesores? 22 estudiantes mencionaron que sí. Estos fueron algunos hitos sobre los que se les entrevistó a los estudiantes en su educación a distancia. ¿De qué manera podemos ordenar y representar estadísticamente los resultados de las encuestas para facilitar su interpretación? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Cuáles fueron los hitos sobre los que se realizó la encuesta? Los hitos están planteados en función a los distintos momentos del año que los estudiados vivieron la estrategia Aprendo en Casa, y entre los cuales podemos citar aquellos que estaban en su comunidad el 16 de marzo para iniciar las clases, los estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril, y los que mejoraron sus aprendizajes por la semana de la reflexión, y los estudiantes que tuvieron la suerte de comunicarse con sus docentes frecuentemente. ¿Cuál es la población y muestra de estudio? En este caso, la población son los 30 estudiantes del quinto grado de secundaria, y por ser una cantidad pequeña,
también constituye nuestra muestra de estudio. ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta? 24 estudiantes estaban en su comunidad el 16 de marzo para iniciar las clases, pero 6 estudiantes estaban fuera de su comunidad. 12 estudiantes iniciaron el año escolar el 6 de abril y 18 estudiantes iniciaron después de esa fecha. 15 estudiantes mejoraron sus aprendizajes gracias a la semana de reflexión y 15 estudiantes no. 22 estudiantes se comunicaron frecuentemente con sus profesores y 8 estudiantes tuvieron dificultades en la comunicación. ¿Qué tipo de variables corresponden las preguntas del cuestionario? Las preguntas que son parte de la encuesta realizada a los estudiantes del quinto grado representan variables cualitativas nominales. Con los datos comprendidos podemos responder la pregunta del problema. ¿De qué manera podemos ordenar y representar estadísticamente los resultados de las encuestas para facilitar su interpretación? Como ya tenemos los resultados de la encuesta ordenada por cada pregunta, entonces podemos ordenarlos por fecha, según cómo se presentaron en el año 2020. Luego, para facilitar su interpretación, los vamos a representar gráficamente. ¿Qué tipo de gráfico podemos emplear? ¡Excelente! Podemos graficarla a través de gráficos de barras, porque mediante este tipo de gráficos podemos representar variables cualitativas o variables cuantitativas discretas. Además, debemos considerar cómo se tratan de varias preguntas y en cada pregunta tenemos un número de estudiantes que respondieron positivamente y otros negativamente, emplearemos el gráfico de barras compuesta. ¿Lo recordaron? ¡Claro que sí! Entonces comenzamos. Trazando un plano cartesiano donde el eje horizontal vamos a dividirlo en 4 partes equidistantes. Colocamos los hitos que se relacionan a las preguntas de la encuesta. En la línea vertical la dividimos de 2 en 2, los cuales representarán las frecuencias, es decir, el número de respuestas por cada pregunta. Iniciemos con los resultados de la primera pregunta. Recordemos, los estudiantes que estuvieron el 16 de marzo en su comunidad para iniciar el año escolar son 24, los cuales los representamos con el color azul, y los estudiantes que no estuvieron con color rojo. Ambos valores los representamos en una sola barra, dividido de manera proporcional según las cantidades de cada uno. No olvidar que los que respondieron positivamente los vamos a ubicar en la parte inferior de la barra y los que respondieron negativamente en la parte superior, y en esa misma relación los colores. Continuamos con los resultados de la segunda interrogante. Los estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril fueron 12 y los estudiantes que no, 18. De igual manera que en el caso anterior, ambos valores los representamos en una sola barra, dividida proporcionalmente según las cantidades mencionadas. Seguimos.
con los resultados de la tercera interrogante. 15 estudiantes mejoraron sus aprendizajes gracias a la semana de reflexión y 15 estudiantes no. De manera similar, ambos valores los representamos en una sola barra, y este caso dividido por la mitad. Ahora con los resultados de la cuarta interrogante. 22 estudiantes se comunicaron frecuentemente con sus profesores y 8 estudiantes no, los cuales también los representamos en una barra, dividida proporcionalmente a las cantidades señaladas. Asimismo, en la parte inferior de la barra, los 22 estudiantes y coloreado de azul, y en la parte superior los 8 estudiantes coloreados de color rojo. Muy bien, seguramente ya tienes el gráfico de barras compuesta graficada en tu cuaderno o en una hoja. Ahora colócale un título a tu gráfico, considerando lo aprendido en los programas anteriores. Con los datos representados gráficamente, continuaremos el siguiente programa interpretando estos resultados para tomar algunas decisiones importantes para nuestras vidas. Interesante, ¿verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno elabora una tabla de doble entrada sobre las situaciones favorables y críticas y lecciones aprendidas, considerando los principales hitos que se presentaron en tu educación a distancia. Luego, represéntalas en un gráfico estadístico para facilitar su interpretación. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 26, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las variables y los gráficos estadísticos.